Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Amada familia, amigos y oyentes, buenos días. Buenos días a este tiempo devocional. Sean todos bienvenidos a este espacio que hacemos cada mañana, donde apartamos unos minutos para orar, para entrar en la presencia de nuestro Padre, darle gracias por tantas misericordias, por tanto amor, por tantos regalos que nos ha dado, y también para meditar en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para poder crecer, para poder seguir avanzando. La palabra de Dios nos da las fuerzas necesarias para poder enfrentar las distintas situaciones que se nos presentan en nuestros días, en nuestro día a día. Así como usted se alimenta bien, se ocupa de alimentarse bien todos los días para poder tener fuerzas en su trabajo y en su actividad diaria, así también es necesario alimentar nuestro espíritu y alimentar nuestra alma. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento, es el alimento básico, es el alimento espiritual por excelencia que necesitamos para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Por eso yo quiero invitarles a que pues dispongamos nuestro corazón, que abramos nuestras Biblias y que continuemos meditando en la palabra de Dios. Y es bueno estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática. No es bueno estudiar la Biblia al azar. ¿Por qué? Porque no es bueno. A ver, no es bueno. Siempre es bueno llevar un orden, un orden sistemático, porque cuando llevamos un orden vamos enfocándonos en un tema, vamos meditando en un tema. A veces cuando estudiamos la Biblia al azar, pues pueden pasar muchas emociones, no puede haber revelación, no hay un seguimiento a un tema especial. Entonces vamos a continuar hoy con nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a empezar con una nueva sección del Nuevo Testamento, que es lo que se llama las epístolas universales, y les digo que es la penúltima sección del Nuevo Testamento. Estas epístolas universales en algunos otros lugares las llaman católicas. La palabra católico quiere decir universal, pero vamos a llamarla epístolas universales. Consta del libro de Santiago, primera y segunda carta de Pedro, y primera, segunda y tercera carta de Juan. O sea, ya estamos llegando casi al final de la Biblia. Y son unas epístolas que, a diferencia de las epístolas o las cartas anteriores de Pablo, pues las cartas de Pablo eran dirigidas a una iglesia en particular. Estas epístolas son dirigidas a la iglesia en general. Esa es la diferencia. Bueno, y tiene otras diferencias también, pero esa es la diferencia. Estas epístolas en ese tiempo podían ser leídas, digamos así, por cualquier iglesia, por cualquier congregación. Y entonces, pues aquí viene una serie de cartas que también son muy interesantes, muy bonitas.
La epístola de Santiago. Primero, ¿quién era Santiago? Vamos a hablar un poquito acerca del autor. Este Santiago que se menciona aquí, realmente, no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. En la traducción, en el griego original y en el hebreo, el nombre traduce como Jacobo. ¿Y qué tiene que ver Santiago con Jacobo? Buena pregunta. Es cuando le ponen el nombre de Santiago cuando la Biblia fue traducida al griego, y en las distintas traducciones pues terminó llamándose Santiago, pero realmente la carta se llama Jacobo. ¿Quién fue Jacobo? ¿De qué Jacobo estamos hablando? Bueno, hay varios Jacobos en la Biblia, varios Jacobos que en un principio pues fueron candidatos a ser los autores de la carta, pero por la misma historia y por la misma tradición y por las mismas pruebas también, pues se le asignó la autoría a Jacobo, el hermano del Señor. Y es bien especial este tema. Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo así que hermano? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo así que hermano del Señor? Yo le voy a explicar por qué. Bueno, realmente es medio hermano. Medio hermano porque el Señor era hijo de Dios. El Señor Jesucristo era hijo de Dios e hijo de María. Jacobo fue hijo de José y de María. O sea que esta es una evidencia más que tira por tierra la famosa teoría que durante muchos años nos metieron de la virginidad perpetua de María. Y no, María tuvo más hijos. Lo repito, después del Señor Jesucristo, María y José tuvieron más hijos. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia que a nosotros nos confirman que hubo más hijos de ese matrimonio. Era un matrimonio legal, era un matrimonio en bendición. Por lo tanto, no era pecado tener más hijos. Entonces, aquí yo quiero que entendamos esta primera parte. ¿Qué pasó con Jacobo? Pues en el primer momento después de que el Señor Jesucristo se va al cielo y quedan los apóstoles en Jerusalén, en un primer momento pues digamos que Pedro toma cierta vocería, porque ahí no había en medio de los apóstoles no había un líder, era una asamblea de hermanos, era un grupo de hermanos que tomaban las decisiones, pero digamos que Pedro toma la vocería, era como se convirtió en el hermano mayor, llamemos así, se convirtió en el hermano mayor y tomó la vocería en muchas cosas, pero tomó el liderazgo, pero no era el líder y el que mandaba, ¿no? Él tomó la vocería por su madurez y porque la gente lo respetaba mucho a él. Pero llegó un momento en que Pedro se tuvo que ir de Jerusalén. Pedro tuvo que salir de Jerusalén por las mismas persecuciones que hubo, por las mismas situaciones que se presentaron. Él tuvo que ir hacia afuera a seguir su obra, a seguir expandiendo el evangelio. ¿Y quién quedó en Jerusalén? Pues en Jerusalén quedó Jacobo. O sea que podríamos decir que Jacobo se convirtió en ese hermano mayor o en ese líder o en el pastor de la iglesia de Jerusalén. O sea, Jacob quedó siendo el líder de la iglesia de Jerusalén. Ahora, los que se quedaron en Jerusalén, después de todo lo que sucedió, después de persecuciones, se vino una gran necesidad, se vino una hambre, pero muy, muy grande, muy fuerte en Jerusalén. Pero, sin embargo, ellos estuvieron ahí. O sea, él no recibió el llamado de salir de ahí de la ciudad junto con otros hermanos. Ellos siguieron con su fe, ellos siguieron estableciendo la iglesia y siguieron ahí. Ahora, el tema de la carta. Bueno, el tema de la carta sí es bien especial. Y es que
La carta, nos lleva a vivir un evangelio práctico. Mientras las demás cartas que vemos en el Nuevo Testamento nos dan mucha doctrina, muchos ejemplos doctrinales. La literatura o las cartas que escribió Pablo eran muy doctrinales. Pablo utiliza muchos juegos de palabras, utiliza muchos ejemplos, pero nos lleva a entender una doctrina muy profunda, y lo vimos en las cartas que estudiamos anteriormente. ¿Qué pasa con Santiago? Santiago es al pan y al vino. O sea, Santiago no se ponía con rodeos ni con juegos de palabras, y lo vamos a encontrar aquí en estos 5 capítulos que vamos a estudiar. Él era al pan y al vino. O sea, lo que es y punto. Entonces vamos a encontrar que en frases cortas nos da enseñanzas muy grandes. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema de la carta es la fe y las obras. O sea, como estamos hablando de un cristianismo práctico, entonces vamos a decir que a través del libro de Santiago vamos a entender lo siguiente: que de nada sirve yo profesar una fe, de nada sirve yo decir que soy cristiano, que tengo a Cristo, que tengo un nuevo nacimiento, si no lo demuestro. Y eso es lo que nos habla el libro de Santiago. La fe sin obras es muerta. Es tal vez el versículo más importante de la carta, y el que nos lleva al tema esencial de la carta. La fe sin obras es muerta. Ahora, la carta nos habla de muchas cosas y vamos a ir encontrándonos en el camino esos temas de los que nos habla la carta. Pero básicamente es eso. Estamos llamados a vivir un cristianismo práctico. Un cristianismo no tan acartonado. A veces nos enfrascamos en conocer mucha doctrina, mucha doctrina. ¿Y qué pasa con las otras cosas? O sea, lo que creemos tenemos que demostrarlo. De lo contrario, no vale la pena, no sirve. Ahora, la carta de Santiago está muy conectada con el Sermón del Monte. Yo le voy a invitar a que lo vaya descubriendo, a que en la medida que, esto ya lo hace cada uno a nivel personal, en la medida que vamos avanzando en la carta, vamos conectándonos con el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7. O sea, la carta está ligada a ese Sermón del Monte. O sea, que nos está conectando directamente con un cristianismo práctico. Vamos a leer y vamos a empezar a comenzar con nuestro estudio. Dice así: Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Entonces miremos aquí que en estos primeros versículos, en este primer capítulo, prácticamente el autor, Santiago, nos está dando como una especie de resumen general, a manera de introducción de lo que es el libro y más o menos los temas que va a tocar, que va a estar tocando. El libro toca, o la carta toca, muchos temas, y poco a poco aquí este capítulo 1 nos está dando un resumen de lo que vamos a estar hablando. Y lo primero que nos dice, me llama mucho la atención, dice ¿a quién va dirigida la carta? Dice: Santiago, siervo de Dios. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. O sea, Santiago tenía claro a quién servía. Santiago tenía clara su identidad. O sea, él tenía claro el juego en el que estaba, el papel, el rol que le correspondía. O sea, él sabía dónde estaba parado. Entonces aquí, este primer versículo nos tiene que conectar con quiénes somos para Dios. ¿Quién es usted para el Señor? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando tú a veces pensamos que somos cosas equivocadas, y eso es un error. Pero cuando la palabra de Dios ha traído sanidad a nuestra vida, ha traído sanidad a nuestro interior, si hay algo que queda claro para nosotros, o va quedando claro en el camino, es quiénes somos. A veces por la falta de autoestima creemos ser algo, tenemos un concepto de nosotros mismos equivocado.
Y lo primero que tenemos que estar es preguntándole al Señor, Señor, ¿quién soy para ti? Tú eres hijo. Tú eres siervo de Dios. Tú eres siervo del Señor Jesucristo. Y entonces ahí es donde viene cuando nosotros entendemos esa verdad en nuestra vida. Empieza nuestra vida a cobrar un sentido. Y Santiago lo tenía muy claro. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y miremos que aquí estas palabras revelan un poquito el carácter de Santiago. En el saludo, mire que es un saludo corto. ¿A quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces aquí vamos a ir mirando un poquito el carácter de la carta. Esta carta fue dirigida a los exiliados, a las tribus de Israel exiliadas por todas partes. Entonces aquí viene una gran pregunta, un gran interrogante. ¿Cómo así? ¿Esto no fue a la iglesia? Nosotros como siervos de Dios a veces vivimos un exilio. Ahora, las comunidades que se formaron como iglesia en ese primer siglo eran formadas por judíos convertidos al Señor y por lo que se llaman gentiles, o sea, personas que también eran judías, pero que no nacieron en Israel. O sea, a ellos los llamaban también gentiles. Entonces mire que se formaban comunidades cristianas, en su mayoría conformadas por judíos convertidos, judíos cristianos, judíos mesiánicos, que después fueron agregándose personas que no tenían nada que ver con el judaísmo, pero que fueron convirtiéndose al Señor. Fueron formando las iglesias de ese primer siglo. Pero mire que me llama la atención a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, Jacobo era un judío. Él era judío. Y él amaba su tierra, él amaba su país, amaba su raza, amaba su gente. Y sobre todo entendía este tema de tribus, de unas tribus que estaban dispersas desde hace muchos siglos y que necesitaban volver a estar unidas, volver a estar juntas. Dice el primer tema que toca del versículo 2 hasta el versículo 4, habla de las pruebas. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque la iglesia en Jerusalén y las iglesias en general por ese tiempo estaban viviendo mucha persecución. Sobre todo la iglesia de Jerusalén estaba pasando o estuvo pasando por un tiempo de mucha hambre, persecución y hambre. Hubo una hambruna muy fuerte en Jerusalén por esos días. Y es una prueba. Ahora, hablándolo yo ya a nivel general y a nivel de lo que vivimos hoy en día, como seres humanos y como hijos de Dios, como cristianos tenemos pruebas. Y este mensaje de Santiago no solamente es un mensaje para el primer siglo, sino que también es un mensaje para el siglo XXI, para usted y para mí que conformamos la iglesia. Entonces decimos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, ¿qué objetivo tiene el Señor con permitir ciertas pruebas en nuestra vida? Esa es la gran pregunta. Y es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué si yo soy cristiano me pasa esto? A lo mejor usted se ha preguntado eso. La gran pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación?
si yo oro, si yo busco al Señor, si yo voy a la iglesia, si yo esto, si yo tengo una vida con Cristo. ¿Por qué? Entonces mire, aquí viene una de las respuestas. Primero nos dice Santiago, gócese. En medio de la prueba, gócese. Ahora, las pruebas pueden ser de mucha índole, de muchas formas. Puede ser pruebas por el tema de la salud. Puede que le haya llegado un diagnóstico. Puede que sea un tema de una enfermedad. Puede que sea un tema financiero. Puede que sea un descalabro financiero. Puede que sea que se quedó sin trabajo, por ejemplo. Puede que la prueba sea con el matrimonio. Hay todo un abanico de posibilidades y de pruebas que nos han llegado o que estamos viviendo o que nos podrían llegar. Pero aquí nos da un consejo. Mire, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque cuando un cristiano es probado, es porque Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Dios cada cierto tiempo pone a prueba tu fe. O sea, es como si llegáramos a un examen cada cierto tiempo con el Señor. Entonces, si estamos hablando de un examen, hay dos posibilidades. O lo ganas o lo pierdes. Puedes aprobar el examen o puedes perder el examen. Esas dos posibilidades. O lo ganas o lo pierdes. Entonces, cada cierto tiempo el Señor nos dice, vea, vamos a probar. A ver, ¿qué tan afianzada está tu fe? A ver qué tanto has aprendido de la vida cristiana. Por ejemplo, este tiempo que estamos viviendo hoy, el confinamiento y lo que está pasando, es una prueba para la iglesia, es una prueba para los hijos de Dios. Ayer hablábamos con mi esposa de eso, estábamos allí en su lugar de trabajo, que pudimos pasar el día juntos, y hablábamos de eso. Muchos cristianos que han vivido su vida como han querido, no han tenido en cuenta la palabra de Dios, no han tenido en cuenta las cosas espirituales. Pero ahora que hay un confinamiento, que hay una crisis, que amenaza una recesión económica, o sea, se viene una crisis bastante fuerte. Están muertos de miedo. Están muertos de pánico. Están nerviosos. Están ansiosos. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque no hay comida en la casa, porque no hay recursos. Pero esa es una prueba. Entonces, ¿qué pasa? Los que hemos creído en el Señor y sabemos que Dios es nuestro sustento, que Dios no nos va a dejar abandonados, estamos tranquilos. Tenemos mucha paz en nuestro corazón, de que aunque hayan pruebas, de que aunque la situación sea difícil, Dios no nos va a abandonar. Pero hay otros que no. Entonces miremos que cada cierto tiempo el Señor nos manda una prueba. Pero cuando la prueba llega, ¿qué nos dice Santiago? Gócese. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba tiene un objetivo. Primero, producir paciencia. Y eso tiene un nombre. Formar su carácter. Fortalecer su carácter. Entonces, cuando usted esté en una prueba, dele gracias a Dios. Gócese y confíe en el Señor. Ahora, tenemos que hacer provisión
para el tiempo de prueba. Provisión espiritual y provisión física. Entonces, cuando estamos en tiempo de bonanza, es cuando usted tiene que estudiar la palabra de Dios, cuando usted tiene que ayunar, cuando usted tiene que introducirse en el estudio de las Escrituras, en conocer la promesa de Dios, en conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque para cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil, usted echar manos de su provisión espiritual, echar mano de su promesa, echar mano de lo que dice la palabra de Dios. Y en base a esa promesa, usted se sustenta. Esa es su provisión espiritual. Hacer tesoros en el cielo. Pero luego dice, si alguno de vosotros habla de la sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, este es otro tema. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y la sabiduría también es un tema esencial en nuestra vida. Y es una de las provisiones espirituales que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida. Ahora, usted tiene dos opciones. Hay varias opciones aquí. O se hace provisiones físicas o se hace provisiones espirituales. La Biblia nos conecta, acuérdese que estamos haciendo una conexión, que Santiago nos establece una conexión con el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Y por ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor le dice a los discípulos, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y aquí vamos a establecer muchas conexiones con Mateo, con este Sermón del Monte. ¿Qué son los tesoros en el cielo? Pues parte de ese tesoro del cielo es la sabiduría. Y más adelante, aquí en Santiago nos aclara la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero pedirle al Señor sabiduría es uno de los bienes más preciosos que usted y yo podemos tener. El libro de Proverbios nos equipara la sabiduría como más valiosa que el oro. El libro de Proverbios nos dice que la sabiduría es más valiosa que el oro. Es lo más valioso que usted y yo podemos tener. Ahora, establezcamos otra conexión. El libro de Proverbios lo escribió el rey Salomón. Cuando el Señor se le aparece al rey Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Salomón le dice al Señor, Señor, dame sabiduría. O sea, Salomón no se apresuró a pedir dinero, ni a pedir bienes, ni a pedir joyas, ni a pedir un ejército súper grande como para que cuando venga una guerra yo pueda vencer. No, Salomón no se apresuró a pedir eso. Salomón sabía y tenía claro que él podía tener muchos recursos, mucho dinero, muchos hombres a su cargo, todo un estado que conducir. Pero sin sabiduría no sirve de nada. Y usted puede tener mucho, sí, claro. Puede tener muchos recursos, puede tener un buen sueldo, puede tener una bonita familia, puede tener de todo. Pero la sabiduría es lo más esencial. Y aquí nos va diciendo varias cosas. Nos habla de la tentación también. Santiago, aquí en el capítulo 1. También nos habla de la tentación. Y dice aquí, el versículo 12, punto importante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amen. Y aquí hace toda una disertación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y da todo el proceso. Entonces miremos cómo Santiago aquí en el capítulo 1 nos está tocando una serie de temas
que son bien importantes para nuestra vida. Y una vez más, yo conecto con esto. Mire, usted y yo tenemos que vivir un cristianismo práctico. Un cristianismo práctico. Y eso es lo más importante. Un cristianismo práctico donde sepamos manejar las pruebas, donde sepamos manejar, tener sabiduría para hablarle a otras personas, donde sepamos manejar la tentación, donde seamos hacedores de la palabra más que oidores. Y eso lo dice ahí en el versículo 22. Yo quiero invitarle a que usted, después de terminar este tema y de que oremos, vuelva a leer el tema y edifíquese. Y dígale al Señor que le permita poner en práctica todos estos asuntos importantes. Les invito a que oremos, ya que terminemos este tiempo con el Señor. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, este hermoso privilegio de poder estudiar y tener contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque a través de tu palabra, Señor, viene la revelación a nuestras vidas y a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Yo te pido, mi Señor, que cada día limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, para que tu palabra, para que nuestro corazón esté preparado para recibir esa palabra que viene de ti, esa revelación que viene de lo alto, esa buena dádiva y ese don perfecto que tú quieres regalarnos a nosotros, mi Dios. Ayúdanos cada día a vivir como cristianos obedientes, a vivir ese cristianismo práctico, Señor. Ayúdanos, como dice Santiago, a tener gozo en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no ser personas de doble ánimo, a no ser como las olas del mar, que van y vienen, que suben y bajan. Ya no queremos ser así, mi Dios. Ayúdanos a soportar y a vencer en medio de la tentación. Ayúdanos cada día, Padre, a desechar de nuestras vidas la inmundicia, la malicia y todas aquellas cosas que contaminan nuestra vida, nuestro ser interior. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, en santidad y en integridad contigo. Hoy, Padre, tu palabra nos ha dicho: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ayúdanos a ser fuertes, a tener dominio propio, porque las tentaciones cada día se van volviendo más grandes y más fuertes, mi Dios. Danos esa sabiduría que necesita nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para poder tomar decisiones durante nuestros días. Guíanos, mi Señor. Guía nuestras vidas, guía nuestros corazones en el camino que tú tienes para nosotros. Padre mío, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos y te pido que nos permitas cada día ver tu gloria y recibir de tu misericordia y de tu amor. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido que sigas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, que podamos seguir meditando en tu palabra, que podamos seguir meditando en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Protégenos y guárdanos en estos días, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús, te adoramos a ti. Amén y amén.